Yo voy a empezar aquí y si no me caen, las a chiquito. Entonces veamos. Inicio. Inicio. Final. Vamos a este tamaño. Bueno. Primero tenemos sin predecesoras A, B y C. Vamos a hacerlas por aquí. A, B y C. Flechita. Luego me dice que D depende de A, D depende de A y E depende de C. Por aquí. Bueno, entonces esto es D depende de A y E depende de C. Voy a hacer las ejercicios. D depende de A, E depende de C. Luego dice F depende de B, D y E. Hagamos por aquí. F va a depender de B, D y E. Listo. Y luego G también depende de esas tres. Ay. Hagámoslas un poquito separaditas, a ver. Entonces F y aquí es G. Y ambas, F y G, dependen de B, D y E. Entonces, a ver, B, D y E. B, D, E y de bosque de flechas. Bueno. Luego, H depende de F. H depende de F. Y depende de F también. H depende de F y depende de F. H depende de F y depende de F. Listo. Entonces, H depende de F y depende de F. Luego, J depende de G y H. J depende de G y H. No, entonces me conviene cambiar la H y la I. Poner la H aquí abajo. La H aquí abajo y la I arriba. Ahora sí.
J y L, ambas dependen de G y H. Y K depende de I y de J. Listo. Entonces, J depende de G y H. L depende de G y H. K depende de I y de J. Entonces, J va a ir aquí. K va a ir aquí. Y L va a ir acá. Entonces, J depende de G y de H. K depende de I y de J. L depende de G y de H. Y ya no hay más sucesoras, entonces para llegar al final tengo que haber terminado L y K. Uy, eso es un bosque de conexiones aquí en el medio. Y esto toma 10 días, 7, 3, 20, toma 7, F, toma 10, G, toma 7, H, toma 15, I, toma 11, J, toma 7, K, toma 7 y L toma 2. Grabar. Listo, vámonos para Excel. Este primero era ¿qué? El 11, 20 y 21, ¿cierto? Sí, profe. Entonces 11, 23. Y actividad, tiempo, ESF, SLF, Slack, ruta crítica. Columna 6. Actividades. Son hasta la L. Voy a hacer el plan. ¿Te llevas tus camisetas? F7.
siempre es esta más esta. LS es esta menos esta. Slack es esta menos esta. Y ruta crítica es, si esta casilla es igual a 0, pues sí. De todas estas formas. Bueno. Bueno, veamos. Entonces, A, B y C pueden empezar en 0. E puede empezar cuando esté terminada A. E puede empezar cuando esté terminada C. F. F depende de 3. Entonces, es el máximo entre la terminación de B, D y E. B, D y E. G puede empezar cuando se terminen esas mismas 3. Entonces, el máximo entre las terminaciones de B, D y E. H. H puede empezar cuando se haya terminado F. I puede terminar cuando se haya terminado F. J puede empezar cuando se hayan terminado H y G. Entonces, G y H. K. K puede empezar cuando se hayan terminado I y J. I y J. L se puede empezar cuando se hayan terminado G y H. Pero es el máximo, perdón. Máximo entre los tiempos de terminación de G y H. Y final es el máximo entre los tiempos de terminación de K y de L. K y L. Entonces, LF aquí es el mismo EF. Y nos regresamos. L tiene que terminarse a tiempo para que final empiece. Mismo K terminarse a tiempo para que final empiece. J tiene que terminarse a tiempo para que K empiece. I tiene que terminarse a tiempo para que K empiece. H tiene que terminarse a tiempo para que J y L empiecen. Este es un mínimo. Mínimo entre el tiempo tardío de inicio de J y el tiempo tardío de inicio de L. G tiene que estar terminada para que J y L puedan empezar. Entonces este es el mínimo entre los inicios tardíos de J y de L. F tiene que terminarse para que I y H puedan empezar. Ese es el mínimo entre los inicios de I y de H. E tiene que estar terminado para que F y G puedan iniciar. Y G. D tiene que estar terminada para que F y G puedan empezar. Entonces, F y G. C. C tiene que estar terminada para que E pueda iniciar. Aquí. D tiene que estar terminada para que F y G puedan iniciar.
F que va a iniciar. A. A tiene que estar terminada para que D pueda iniciar. D. Listo, veamos qué me dio aquí de ruta crítica. Que la ruta crítica es A, D, F, H, J, K y final. A, D, F, H, J, K y final. Ay, no me digas que esto se bloqueó otra vez. Parece que sí. No, ¿por qué se queda bloqueado cuando uno hace eso? Bueno, ahí está. Entonces, ruta crítica. Vamos a marcarla en A, D, F. Y se me olvidó. H, I, K. No, H, I, K no me da. Un momentico. A, D, H, J, F, K. F, H, I, J, K. No, por ahí no pasa. No, perdón, profe, perdón, estoy viendo que no. HJK. Está D, F, H, J y K. O sea, así como está allí en el cuadernito. A, ¿sí? D, F, H, J y K. Sí, profe. Ahí en rojito. Listo. Me dice Profe, que el F, H, proyecto, J, K. Sí. listo. Me dice que el proyecto termina en 69 días y que la ruta crítica sería A, D, F, H, J, K. Eso es. ¿Sí les dio, sí me dio como el de ustedes? ¿Quedó bien? Sí, señor. Perfecto. Ah, bueno. Sí, Sí, profe, profe. gracias. Vale. O sea que ahí creo yo que la curiosidad de ustedes estaba en lo enredado de esa red, ¿cierto? Cosa tan fea. Aquí fíjense que hay dos partes que son imposibles de desentramar porque F y G dependen de las mismas dos actividades y luego ese mismo fenómeno le ocurre a ¿cuáles? No. Aquí ya no ocurre igualito. Bueno, más o menos. J depende de H y G y L depende de H y G. Sí, ahí ocurre el mismo fenómeno. Dos actividades que dependen de las mismas dos predecesoras. ¿Listo? Entonces esa es la forma de desenredar.